¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarle y compartir con ustedes este tiempo. Para mí siempre especial, porque es el tiempo en que nos encontramos con la palabra de Dios. Es el momento en que, podemos recibir un consejo de parte de Dios. Y quiero hablar sobre el orgullo. Y el orgullo entra sin pedir permiso, especialmente en el éxito, en el triunfo, cuando nos halagan, cuando todos dicen lo bueno que somos en una materia. De pronto, sin darnos cuenta, se va introduciendo. Y lo malo es que el orgullo no trae nada bueno. El mantenerse humilde en el éxito es una virtud muy grande. Y yo quisiera referirme a un hombre, porque siempre traigo un ejemplo con respecto a la Biblia, llamado Naamán. Y tenía de qué enorgullecerse. ¿Por qué? Dice, era general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor, el rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero había un problema, leproso. Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo le pidió 3 veces que quitara un aguijón que le hacía sufrir. Y la tercera vez que le pidió, el Señor le dijo, te escuché las 3 veces, pero bástate mi gracia. No es que no te haya escuchado las veces anteriores, no lo dice así la Biblia, pero evidentemente lo escuchaba, porque recién la tercera vez le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, le había dado tanto que ese aguijón lo hacía sentirse débil, y dice, para que la exaltación de tantas revelaciones que le dio, lo mantenga en un nivel que agrade a Dios. ¿Qué le parece? Hablando de este hombre, decía que era poderoso, que el rey lo tenía en alta estima, que había traído a Siria muchos momentos de heroísmo, de salvación. Y dice que este hombre tenía un pero, y el pero era leproso. Creo que si nos mantenemos humildes, vamos a recibir más de lo que ya tenemos. Pero si cometemos errores, de pronto va a haber algo que va a ser como un freno para nosotros. Y usted no quiere frenos, ¿verdad? No quiere proyectarse, alcanzar metas, desarrollarse, que todo lo que Dios planeó para nosotros podamos llegar a hacerlo. Pero ese será el caso precisamente de este hombre. Y el proceso que sigue luego, que vamos a desarrollar, es muy interesante para que usted y yo lo guardemos. De tal manera que aunque crezcamos, no seamos realmente personas que se enorgullecen de algo que tenemos, cuando en realidad todo le pertenece a Dios, todo es de Dios, y nosotros en Él creceremos, avanzaremos, conquistaremos metas, si no nos enorgullecemos. Este fue el primer segmento. Quiero decirle que para aquellos que me escuchan a través de la radio 88.3 en el suroeste de la Florida, estaremos hoy predicando en la zona de La Belle. Esto se encuentra frente al City Hall, en la misma 80, esta ruta. Le espero 7:30 de la noche. Para aquellos que nos escuchan desde lejos, el teléfono WhatsApp es 001-305-826-5555. Y si aquí local quiere ubicarnos, este teléfono es el 001-305-826-5555. Este para todo Estados Unidos. Y también, si usted quiere llamar aquí localmente, en lo que significa el Gran Miami, puede hacerlo al 305
826-5555. Bendiciones. Y seguimos en esto que significa onda de amor, una onda que te bendice porque viene de Dios. Bueno, amigos, continuamos con este interesante tema que un poquito nos va a tocar a cada uno. Claro, si usted dice, no, yo orgullo, no. Bueno, es el primero a lo mejor que tiene que analizarse, porque recuerde esto, el orgullo es algo que usted no nota cuando entra, pero pasando el tiempo se va haciendo cada vez dominante en nuestra vida. A veces porque pensamos que tenemos demasiados derechos. Hay mucha gente peleando por los derechos hoy. Y ese es mi derecho, el de pronto abortar. Y son niños que se pierden. Hay veces que son otros tipos de cosas que pasan en nuestra vida. El derecho de la mujer, el hombre que piensa que tiene derecho de machismo para maltratar a su esposa. O a veces ese orgullo de padres que, aunque sí es verdad que tenemos autoridad para guiarlos, no nos da el poder para lastimarlo ni herirlo, sino que tenemos que obrar con sabiduría, porque todo lo que usted siembra, eso mismo va a cosechar. Bueno, decía de este orgullo en Naamán. Vamos a volver ahí en un momento de lo que pasó con este hombre que era leproso, pero tenía un mal. Y el mal era, precisamente era que tenía lepra. Y un mal grande. Bueno, la palabra de Dios dice en Proverbio 21:4 lo siguiente: altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Así que si esto está en nosotros aún sin darnos cuenta, eso no quiere decir que seamos inocentes. Cuando pensamos a practicar el orgullo, eso es algo que atenta contra nuestra vida espiritual. Bueno, dice la palabra de Dios, necesito ir más abajo. Dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Claro, cuando se hizo el comentario dentro del reino, que hay profeta en Israel que pudiera sanar la lepra, dice, entrando Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Vemos con qué manera pensaba honrar al rey. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, ya era una conversación entre reyes, para que los sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo acaso que mate y dé vida para que éste envíe a mí a quien sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved si no busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Parece entonces, quiero hacer mención de algo. Este profeta nunca había sanado a nadie de cáncer. No tenía la experiencia de haber pasado por ahí. La joven que dijo en casa de Naamán, si lo mandaran a mí profeta, él lo sanaría, tampoco había visto que
el profeta sanara a nadie de lepra. Sin embargo, por la fe puesta delante, lo que esta chica ocasionó que sucediera algo muy, pero muy importante. Dice, vino Naamán con sus caballos, y en ese texto tenemos que sumar atención porque es muy importante. Porque comienza a obrar Eliseo de la manera que él piensa lo que va a hacer el profeta cuando llegue a su casa. Ya llevaba muchos dones, talentos, regalos, oro. Y él pensó que este hombre iba a obrar de esta manera. Pero ¿sabe qué? Ninguna de las cosas que pensó obró de esa manera Eliseo, el profeta de Dios. Y a veces cuando las cosas no salen como nosotros nos parecen que van a salir, ocurre un debacle. Nada sale como pensamos, nos desanimamos, nos desalentamos, y esto lo vamos a ver en el próximo segmento, algo muy interesante. Puede llamarnos precisamente en WhatsApp al 001-786-901-0461. Repito, en WhatsApp en todo el mundo, 786-901-0461. Hágalo y lo atenderemos con alegría y con gozo. También puede llamarnos localmente al teléfono 305-826-5555. Esto es en Estados Unidos. Y localmente en Miami, 305-826-5555. Bendiciones. Continuamos hablando hoy del orgullo, cómo podemos mejorar en nuestra vida y cambiar cosas que incluso a veces están arraigadas en nuestro proceder, nuestra manera de pensar, ¿no es cierto? Cuando la autoestima está más alto de lo normal, no piense que todo es bueno, ¿eh? Uno tiene que tener una autoestima saludable, firme. Sé que me va a ir bien, sé que Dios me va a prosperar, pero me refiero a la autoestima cuando comienza uno a pensar que usted se merece todo y que todos tienen que servirle a usted y usted no servir a nadie. Entonces ahí comienzan los problemas, ¿no? Porque quieren que la esposa le sirva o el esposo le sirva, porque ya en el trabajo todos le sirven. De pronto los hijos que le sirvan y él se olvidó de servir. Bueno, acá en este caso imagínese Naamán. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te será restaurada y serás limpio. Él pensaba distinto. Él pensaba que con todos estos regalos que le traía, lo iba a hacer entrar en su casa, a lo mejor tomar alguna de las bebidas de aquel tiempo, ¿no es cierto? Atenderlo, poner siervos que lo cuidaran y lo hicieran sentir bien, ya que venía de un viaje en caballo o en carro lujoso muy largo. Y eso no era como andar en un Cadillac, ¿no? No era andar como en un Continental o a lo mejor un Lexus y quizás un Mercedes-Benz. Pero no, simplemente le dijo, ve y lávate en el Jordán y serás limpio. Porque en Israel a los leprosos no les llamaban enfermos, les llamaban que necesitaban ser limpiados. Así que le quiso decir que era un sucio. No, yo no sé si Naamán estaba preparado para precisamente hacer esto que le pedía. Y Naamán se enojó. Se enojó. Hay veces a punto de recibir una bendición, el orgullo nos las hace perder. Por eso es muy importante que nosotros podamos de verdad
darnos cuenta que cuando Dios quiere bendecirnos, el orgullo nos puede jugar una mala pasada. Porque mire lo que dijo este hombre. Dice que se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él tenía ya dibujado en su mente cómo iban a suceder los procesos una vez que llegara a la puerta de la casa del profeta. Le fue todo en contra. Y mire lo que dijo: Habana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas que tiene Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Recuerde que algo que se alimenta generalmente en un ejército es el orgullo, ¿no es cierto? A su país, orgullo a las cosas que posee ese país, se siente identificado y puesto en alto con relación a su ejército y aquello que le dijo, wow, ya el solo hecho de venir a un profeta enemigo, porque siempre estaban en guerra, para decir ayúdame, que tengo problemas físicos, eso era mucho. Pero ahora, aparte de eso, lo hace lavar en un río, el Jordán, que era de agua turbia. Y él saca estas conclusiones. Hay ríos más limpios en mi país. Si me lavara en uno de ellos, mire cómo el orgullo juega su papel. Dice, si fuere y me lavara, ¿no son ríos más limpios? Lo que viene se lo voy a contar en el próximo segmento. Él aquí está prácticamente enojado, está triste, malhumorado, porque el orgullo no le dejaba dar el paso final para recibir la bendición. Y dice la palabra de Dios, y se volvió y se fue enojado. Mas su criado, dijeron, porque ellos sí tenían la humildad, se acercaron y le hablaron. Mire qué importante es tener gente humilde alrededor, diciéndole, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Si hiciera un hecho heroico, ¿no lo harías? Le dijo, lávate y serás limpio y ya. Él entonces, dice la palabra de Dios, descendió y se zambulló 7 veces. Esa era la clave para vencer no solamente la lepra exterior, sino también esa lepra interior, como lo es precisamente lo que estamos hablando, el orgullo. Y fue y descendió. El resto, si le interesa, se lo encuentro en unos 15 minutos. Y sabe que se llevó la victoria para hacer a un costado el orgullo. El orgullo a veces fluye, ¿no es cierto?, también en nuestra casa y nos trae una mala consecuencia de alguien que lo practica. Contamos un poquito más dentro de un ratito. Y ya para concluir este importante tema, que es del orgullo, que lamentablemente nos hace perder muchas cosas designadas por Dios para nosotros por causa de no percibirnos a veces de que está en nosotros. Y la gente que nos ama y que nos quiere a veces alrededor no nos dice nada, pero ve que nuestro carácter va cambiando a medida que nos vamos enriqueciendo o a medida que somos valorados y apreciados por otras personas. Miren el capítulo 5 de Daniel, verso 20, la palabra de Dios dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto. Mire lo que hace el orgullo, endurece el espíritu. Y dice que muchas cosas de las que vemos hoy en día suceden por causa de la dureza del corazón. Dice, y este rey que se llamó Nabucodonosor, que fue el rey
de Babilonia, considerado por Dios la cabeza de oro de aquella gran imagen que Dios le mostró a David, fue descendiendo de metal, como que fue lo máximo en cuestión de reinado humano. Pero después de eso, de pronto se ensoberbeció y fue despojado de su gloria. Todo precisamente por el orgullo. Se acercó un día al palacio, seguramente el balcón que tenía para observar toda aquel gran país, o hasta donde daba su vista, y entonces él se enorgulleció a sí mismo y dijo: no es esto lo que yo he construido con todas mis manos, y no le dio gloria a Dios. Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos de darle siempre la gloria a Dios. Y después de esas palabras, ¿no es cierto?, él tuvo un sueño que le estremeció y llamó a Daniel, porque él sabía que Daniel revelaba sueños. Y cuando le contó el sueño, Daniel le dijo: mira, obra con cuidado, porque quiere decir que todo lo tuyo va a ser cortado. Y le dije: ten cuidado en tu proceder y en tu andar, porque Dios lo dijo por eso, por el orgullo. Y un día dijo unas palabras con respecto a esto, al orgullo, hice que instantáneamente le fue cambiada su mente y ya no era lo que era antes. Dice que empezó a crecerle como garras en las manos, pelos en los lomos, y se volvió como un animal. Y lo pusieron con animales y fue quitado precisamente todo lo que había sido dado en autoridad. Él fue llamado por Dios de los 5 reinados que iban a venir hasta que Cristo venga, como el número 1 le llamó esa cabeza de oro. Y bueno, después cambió el matinal. Lo próximo que vio fue la parte de abajo de la cabeza, el torso, que era de otro material que era más bajo. Y después el otro más bajo, a terminar con los pies hasta el barro. ¿Sí? Yo creo que estas cosas son muy importantes que las retengamos. El orgullo, mantenerlo lejos de nosotros y analizarnos. Tenemos que analizarnos si estamos como al principio. Yo predico mucho de fe. Y un día dije: ¿estaré yo en la fe del principio? ¿Tengo la misma fe para invertir para el Señor? He seguido creciendo con las ofrendas y los diezmos para ofrecerlas a mi Señor. Y el compararnos con lo que éramos antes es importante para saber si caímos del primer amor. Bueno, la palabra de Dios, para concluir lo de la palabra que hablamos precisamente, de este hombre, que comenzamos a comentarlo con ustedes, dice: él entonces descendió, porque no quería zambullirse en el Jordán, y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara algunas cosas, había traído muchas cosas, incluso de oro, pero él no quiso. No quiso. Pero este hombre realmente se llevó un premio muy grande por reconocer que era orgulloso, humillarse, hacer las cosas que el profeta le hacía, un profeta que no era de su país, un profeta que lo envió a zambullirse en un lodo cenagoso, que se tiraba y salía 7 veces. Se tiraba, yo creo, primera vez salió un poco con barro, de agua con barro que caía sobre su rostro, se tiró otra vez, ahora ya todo el pelo también lleno de barro, tercera vez, la última, la séptima, ya en los ojos
casi podía abrir porque estaba todo enlodado. Pero cuando hizo la séptima, alcanzó la victoria. Hay veces pedimos, no alcanzamos la victoria porque no somos lo suficientemente humildes para recibirla. Cuando uno lleva mucho tiempo esperando y no recibe, es porque llegó la hora, llegó el momento de decir, perdóname, Señor, perdóname, yo quiero obedecerte. Este hombre fue y se obedeció e hizo lo que no quería, pero era lo que le mandaba el profeta y alcanzó la victoria. Usted puede hacer lo mismo en el nombre de Jesús, teniendo humildad en el corazón para llevarse el premio. Yo pienso que algo que jugó contra él también es que él era el general de grandes victorias. Él era la persona que conquistaba por medio de la fe. Y ahora ver a sus propios allegados del ejército, verlos zambullirse en un río enlodado, yo creo que era demasiado para él. Pero cuando escuchó a sus siervos, si te hubiera pedido, mata a tanta fiera o persona, ¿no lo harías? Y si te ha pedido esto, ¿por qué no hacerlo? Lo hizo, obedeció y fue limpio para la gloria de Dios. Espero que este programa te haya bendecido, que puedas sacar alguna sustancia de él, al menos poder analizarse y si esto sucede, poder cambiar y ser como Dios quiere que sea. Puede llamarnos ahora mismo, le contestaremos su señal, se llama en el extranjero. Puede hacerlo al WhatsApp 001-786-901-0461. Y también localmente, usted puede llamar al 305-826-5555. Chao, bendiciones. La paz del Señor.